4 de diciembre. Navidad. Había preparado el postre favorito de Lorena desde las 5 de la mañana. 3 capas de chocolate, como cuando era niña. Mis manos temblaban mientras envolvía la caja con papel dorado. 69 años cargando esperanza en estas manos arrugadas. El timbre sonó a las 7 en punto. Lorena abrió la puerta con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Mamá, qué sorpresa», dijo, pero no se movió del umbral. Detrás de ella, Silvano reía con alguien en la sala. Una risa que no era para mí. «Traje tu postre favorito, mi amor». Levanté la caja hacia ella. Como hacíamos antes, ¿recuerdas? Mi voz salió más pequeña de lo que esperaba. 69 años rogando por amor. Lorena miró la caja como si fuera veneno. «Mamá, necesito que entiendas algo». Su voz cambió. Se volvió fría, calculada. «Ya no puedes venir aquí cuando se te ocurra. Esto es mi casa. Mi familia. Tu familia». Las palabras se me atragantaron. «Lorena, soy tu madre. Es Navidad». «Exacto. Y en mi Navidad, yo decido quién está y quién no». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Mira, mamá, necesitas entender tu lugar. Ya no eres la prioridad aquí». Detrás de ella apareció una mujer mayor, elegante, con un delantal que yo le había regalado a Lorena años atrás. Fátima Heredia, la madre de Silvano. Me miraba con una sonrisa de victoria. «Fátima va a quedarse con nosotros estas fiestas», continuó Lorena. «Ella sí entiende cómo funciona una familia moderna. No como tú, que siempre estás pidiendo atención». El mundo se detuvo. 69 años de vida, 42 años siendo madre, y mi propia hija me cerraba la puerta en Navidad. La caja de chocolate se resbaló de mis manos y cayó al suelo. El papel dorado se rasgó. «Lorena, por favor». Mi voz se quebró. «Solo quería pasar Navidad contigo». «¿Sabes qué, mamá?» Lorena se acercó más al marco de la puerta. «Voy a ser honesta contigo por primera vez en años. Estoy cansada de fingir que me importas. Estoy cansada de tu drama, de tus necesidades, de tu presencia». Silvano apareció detrás de ella, con una cerveza en la mano. «Dale, Lorena, no seas tan dura», dijo, pero estaba sonriendo. Era una sonrisa cruel, divertida, como si mi dolor fuera entretenimiento. «No, Silvano. Ya es hora de que lo sepa». Lorena me miró directamente a los ojos. «Mamá, durante años he fingido que te quiero. He fingido que me importa verte. Pero la verdad es que cada vez que llegas aquí, arruinas mi paz». Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. 69 años de amor incondicional, reducidos a esto. «Lorena, yo te di todo. Todo lo que tenía». «Exacto. Y ahora no tienes nada que ofrecerme». Su voz era hielo puro. «Fátima cocina mejor que tú. Entiende a mi esposo mejor que tú. Y no viene aquí a llorar ni a pedir lástima. Además», agregó Silvano, dando un sorbo a su cerveza, «mi mamá sí sabe cuando no es bienvenida. Tú siempre insistes». «Insisto». La palabra salió como un grito ahogado. «Insisto en ver a mi propia hija». «Sí», respondió Lorena con firmeza. «Insistes en ser importante cuando ya no lo eres. Insistes en ocupar un lugar que ya no te pertenece». Fátima se acercó por detrás y puso su mano en el hombro de Lorena. «Mi niña tiene razón», dijo con voz melosa. «Una madre verdadera sabe cuándo debe retirarse». «Entonces esto es lo que va a pasar», continuó Lorena. «No vuelvas por aquí sin avisar. No vuelvas con tus regalos baratos y tus postres que ya no nos gustan. Y definitivamente no vuelvas esperando que te tratemos como si fueras especial. Porque no lo eres», añadió Silvano, y esta vez su risa fue más fuerte. «Ya no». Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero algo extraño sucedió. En lugar de caer al suelo suplicando, me erguí. Los miré a todos, a Lorena con su crueldad, a Silvano con su cobardía, a Fátima con su sonrisa falsa. «Muy bien», dije con una voz que no reconocí. «Si eso es lo que quieren». «Perfecto», respondió Lorena.
Busca otra familia para molestar. Aquí ya no eres bienvenida. Esas palabras cayeron como martillazos en mi alma. Pero mientras las escuchaba, algo se encendió en mi interior. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Me agaché lentamente, recogí los pedazos de mi caja de chocolate del suelo, y los miré una última vez. Después levanté la vista hacia mi hija. Está bien, Lorena, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. Pero recuerda este momento. Recuerda exactamente cómo me trataste hoy. ¿Es una amenaza?, preguntó Silvano, riéndose. No, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Es una promesa. Di media vuelta y caminé hacia mi auto. Detrás de mí, escuché la puerta cerrarse con un golpe seco. Mis piernas temblaban, pero logré llegar hasta el asiento del conductor. Me quedé ahí sentada durante 10 minutos, viendo cómo las luces navideñas parpadeaban en la ventana de la casa de mi hija. La casa donde ya no era bienvenida. La casa donde otra mujer ocupaba mi lugar. Pero mientras las lágrimas caían, algo más fuerte crecía en mi pecho. Algo que no había sentido en años. Algo que se parecía peligrosamente a la determinación. Saqué mi teléfono del bolso y busqué un mensaje que había escrito hacía 3 meses. Un mensaje que había guardado en borradores, esperando el momento perfecto. Querida Lorena, comenzaba. Espero que hayas disfrutado tu última Navidad como heredera. Mi dedo tembló sobre el botón de enviar. 69 años de silencio estaban a punto de terminarse. Presioné enviar. 30 minutos después, mi teléfono sonó. Era Lorena, gritando desesperadamente. Pero yo ya no era la misma mujer que había tocado su puerta esa noche. Ellos no sabían que yo ya tenía todo listo. 30 minutos después de enviar ese mensaje, mi teléfono explotó. Lorena llamaba una y otra vez. Pero yo dejé que sonara mientras conducía de regreso a casa. Por primera vez en años, yo tenía el control. Llegué a mi pequeña casa y me senté en el sofá donde había pasado tantas noches sola. La misma casa donde Lorena había crecido. Donde le había enseñado a caminar, a leer, a ser fuerte. ¡Qué ironía! Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo mi hija había dejado de amarme? Recordé cuando Roberto, mi esposo, murió hace 5 años. Lorena tenía 37 entonces. Yo estaba devastada, perdida, sin saber cómo continuar después de 40 años de matrimonio. Ella me había dicho, mamá, ahora yo soy tu familia. Nunca estarás sola. Qué mentira tan cruel había resultado ser. Los primeros meses después del funeral, Lorena venía todos los días. Me traía comida, me acompañaba al supermercado, me ayudaba con los papeles del seguro. Yo pensaba que mi hija era un ángel, que la pérdida nos había unido más. Pero entonces comenzaron los comentarios. Pequeños al principio. Mamá, no puedes quedarte en pijama todo el día. Mamá, necesitas salir más. Mamá, estás deprimiendo a todos con tu tristeza. Yo intentaba complacerla. Me arreglaba aunque no tuviera ganas. Sonreía aunque me doliera el alma. Cocinaba para ella y Silvano los domingos, aunque la comida me supiera a ceniza. Después vinieron las sugerencias más directas. Mamá, creo que deberías vender esta casa. Es demasiado grande para ti sola. Mamá, ese dinero del seguro no va a durar para siempre. Mamá, tienes que ser más práctica. Yo no entendía por qué tenía tanta prisa para que vendiera. La casa estaba pagada. El seguro de Roberto me permitía vivir cómodamente. Pero Lorena insistía tanto que terminé accediendo. Vendí la casa donde había sido feliz durante 30 años. Donde había criado a mi hija. Donde Roberto había muerto en mis brazos. La vendí porque Lorena me convenció de que era lo mejor para mí. Me mudé a un apartamento pequeño cerca de su casa. Así estaremos más cerca, mamá, me había dicho. Podrás ver a los nietos cuando quieras. Pero los nietos nunca llegaron. Y las visitas se volvieron cada vez más escasas. El dinero de la venta, junto con el seguro, lo puse en una cuenta conjunta con Lorena. Para emergencias, me había dicho. Para que no te preocupes por los números. Yo confiaba en ella ciegamente.
Empecé a notar que Lorena cambiaba cuando llegaba a su casa. Con otros era encantadora, divertida, la hija perfecta. Pero conmigo se mostraba impaciente, molesta, como si mi presencia fuera una carga. «Mamá, ya te dije que no vengas sin avisar», me decía. «Mamá, estamos ocupados». «Mamá, tal vez deberías hacer más amigos de tu edad». Yo no tenía amigos de mi edad. Había dedicado mi vida entera a ser esposa y madre. Cuando Roberto murió, me di cuenta de que había perdido mi identidad en el camino. Entonces conocí a Silvano. Lorena estaba radiante cuando me lo presentó. «Mamá, él es el hombre de mi vida», me había dicho. «Espero que lo trates bien». Al principio, Silvano era cortés conmigo. Pero pronto noté que cuando yo estaba presente, él se mostraba incómodo. Susurraba cosas al oído de Lorena que la hacían reír. Risas que no eran para mí. La boda fue hermosa. Yo pagué la mitad, obviamente. Lorena había dicho que era mi contribución como madre. Pero durante la fiesta, me senté sola en la mesa del fondo. Nadie me sacó a bailar. Nadie me incluyó en las conversaciones. Fue la primera vez que me sentí invisible. Después de la boda, todo empeoró. Lorena ya no me llamaba mamá con cariño. Era mamá dicho con fastidio. Mamá como si fuera una obligación. Silvano comenzó a hacer comentarios sobre mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar. «Clotilde, en esta casa no gritamos», me decía cuando yo alzaba la voz de emoción. «Clotilde, esa historia ya la contaste». Pero lo que más me dolía era cómo Lorena lo permitía. Cómo incluso se reía de sus comentarios. Hace un año, Fátima apareció en escena. La madre perfecta, según Silvano. «Mi mamá sí sabe cocinar», decía. «Mi mamá sí entiende de buenos modales. Mi mamá nunca llega sin avisar». Lorena comenzó a compararme con ella constantemente. «Fátima hizo un pastel increíble. Fátima dice que las mujeres de nuestra edad deberíamos aprender a estar solas. Fátima opina que las suegras no deberían opinar». Yo trataba de competir. Cocinaba más, limpiaba más, me esforzaba más. Pero nada era suficiente. Siempre había algo mal en lo que yo hacía. El golpe final había llegado hace 3 meses. Fui a visitarlos un domingo, como siempre. Toqué la puerta y nadie respondió. Pero escuché voces adentro. Risas. Música. Caminé hacia la ventana y los vi. Lorena, Silvano, Fátima y otros familiares que yo no conocía. Estaban cenando. Habían hecho una reunión familiar sin invitarme. Mi propia hija me había excluido de su vida. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero al día siguiente, algo cambió en mí. Por primera vez en años, me miré al espejo y me pregunté, ¿qué habría hecho Roberto? Roberto habría luchado. Roberto no habría permitido que nadie me tratara así. Ni siquiera nuestra propia hija. Fue entonces cuando comencé a planear. Comencé a observar. Comencé a documentar cada humillación, cada desplante, cada mentira. Porque si algo había aprendido en 69 años de vida, era que las personas muestran su verdadera cara cuando creen que no hay consecuencias. Pero yo iba a demostrarles que se equivocaban. Mi teléfono siguió sonando toda la noche. Lorena, desesperada, tratando de contactarme. Pero yo había aprendido algo importante. El silencio también puede ser un arma. Y yo acababa de declarar la guerra. La llamada que lo cambió todo llegó un martes por la mañana, 3 meses antes de esa Navidad maldita. Era el banco. «Señora Chávez, tenemos una irregularidad en su cuenta conjunta». Mi corazón se aceleró mientras el ejecutivo me explicaba que habían retirado casi la mitad de mis ahorros. Firmas que yo nunca había hecho. Transferencias que yo nunca había autorizado. «Pero señor, la cuenta es conjunta con mi hija», le dije con voz temblorosa. «Ella tiene derecho a usarla». «Señora, entiendo. Pero por la cantidad y la frecuencia, queríamos confirmar que usted estaba al tanto». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. 43,000 pesos. Casi la mitad de todo lo que tenía. Dinero que había ahorrado durante décadas, que Roberto había dejado para mi seguridad. Esa tarde fui directamente a la casa de Lorena. Necesitaba una explicación.
Necesitaba entender. Mamá, qué bueno que vienes, me dijo al abrir la puerta. Justo necesitaba hablar contigo. Pero no me invitó a pasar. Nos quedamos en la entrada, como si fuera una extraña. Lorena, el banco me llamó. Retiraste mucho dinero de nuestra cuenta. Sus ojos se endurecieron. Mamá, era una emergencia. Silvano perdió su trabajo el mes pasado. Necesitábamos el dinero para los gastos de la casa. 43,000 pesos. Mi voz se quebró. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que ibas a hacer un drama. Como siempre. Se cruzó de brazos. Además, mamá, técnicamente es dinero de la familia. Yo también soy tu familia. Pero ese dinero era para mi vejez, para mis gastos médicos. Mamá, no seas egoísta. Somos jóvenes, podemos trabajar y recuperarlo. Tú ya viviste tu vida. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Ya viví mi vida. Sí, mamá. Y ahora es nuestro turno. Tú ya criaste a tu hija, ya fuiste esposa. Ahora déjanos vivir a nosotros. Regresé a mi apartamento en Soc. ¿Cómo era posible que mi propia hija pensara que mi vida ya había terminado? Tenía 69 años. No estaba muerta. Pero la verdadera revelación llegó 2 semanas después. Había olvidado mi suéter en casa de Lorena y fui a buscarlo. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Sabía que guardaban una llave debajo de la maceta, así que la tomé y entré. Lorena, grité. Vine por mi suéter. Silencio. Caminé hacia el comedor y encontré mi suéter sobre una silla. Pero también encontré algo más. Un folder abierto sobre la mesa. Papeles esparcidos. Mi curiosidad pudo más que mi educación. Me acerqué y vi que eran estados de cuenta. Mi estado de cuenta. Pero no solo eso. Había copias de mi testamento. Notas escritas a mano. Cálculos. Con manos temblorosas, leí las notas. Era la letra de Lorena. Cuenta principal, 89,000 pesos. Seguro de vida, 150,000 pesos. Apartamento, 450,000 pesos. Total, 689,000 pesos. Había calculado mi patrimonio. Como si fuera un inventario. Pero lo que más me dolió fue encontrar otra nota, esta vez en letra de Silvano. Mientras más rápido, mejor. Ya no podemos seguir fingiendo que nos importa. Fingiendo que les importa. Seguí leyendo. Había una lista de mis gastos mensuales. Mis medicamentos. Mis visitas al médico. Todo anotado meticulosamente. Y al final, una frase que me partió el alma. Carga financiera mensual, 3,200 pesos. Solución. Acelerar proceso natural. Acelerar proceso natural. Mis piernas se debilitaron. Tuve que sentarme en la silla más cercana. Mi propia hija estaba esperando que me muriera. Estaba calculando cuánto dinero le costaría mantenerme viva. Pero la peor parte vino después. Encontré mensajes impresos de WhatsApp. Conversaciones entre Lorena y Silvano. Mi mamá vino otra vez hoy. Ya no la soporto. Dile que no venga tan seguido. Ya se lo dije. Pero es tan dramática. Siempre con sus historias de cuando era joven. Mi mamá dice que las mujeres de esa edad deberían entender cuando ya no son necesarias. Tu mamá tiene razón. La mía no entiende que ya estorba. Ahí estaba esa palabra. Estorba. Yo estorbaba en la vida de mi propia hija. Pero había más. Mucho más. ¿Cuánto crees que dure? Los médicos dijeron que está sana. Esperemos que no mucho. Entre su pensión y sus gastos médicos, nos está costando una fortuna. Deberíamos buscar una forma de, ya sabes, acelerar las cosas. ¿Qué sugieres? Más estrés. Menos visitas al médico. Que se sienta más sola. ¿Crees que funcione? Mi mamá dice que las personas mayores que se sienten inútiles tienden a declinar más rápido. Leí esa conversación 3 veces antes de entender completamente lo que estaba viendo. Mi hija y mi yerno estaban conspirando para acelerar mi muerte. No por amor. No por compasión.
Por dinero. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Cada papel, cada mensaje, cada nota. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero logré capturar las evidencias. Después guardé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré el folder, acomodé las sillas, tomé mi suéter y salí de la casa. Durante el camino de regreso, las lágrimas no pararon de caer. Pero eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de claridad. Por primera vez en años, veía la situación tal como era. No era una madre sobreprotectora. No era una suegra entrometida. No era una mujer dramática. Era una víctima. Pero también era una sobreviviente. Esa noche, sentada en mi apartamento, tomé una decisión. Si mi hija quería jugar a ser estratega, yo le iba a enseñar lo que una mujer con 69 años de experiencia podía hacer. Porque había una cosa que Lorena no entendía. Las mujeres de mi generación no habíamos llegado hasta aquí siendo débiles. Habíamos llegado siendo inteligentes. Y yo apenas estaba comenzando a mostrar mi verdadera inteligencia. Al día siguiente, busqué en mis contactos un número que no había marcado en años. Samuel Correa, el abogado que había ayudado a Roberto con algunos asuntos legales. Samuel, soy Clotilde Chávez. Necesito tu ayuda. Clotilde, qué gusto escucharte. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito cambiar mi testamento. Y necesito hacerlo sin que nadie se entere. Por supuesto. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Hoy mismo, si es posible. Claro. Pero dime, todo está bien. Todo está perfecto, Samuel. Finalmente he abierto los ojos. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en meses. El juego había comenzado. La oficina de Samuel Correa no había cambiado en 5 años. Los mismos libros de derecho, el mismo escritorio de madera oscura donde Roberto había firmado su testamento. Pero yo sí había cambiado. Ya no era la viuda frágil que había llegado aquí después del funeral. Clotilde, te ves diferente, me dijo Samuel mientras me servía café. Más determinada. Así me siento, respondí, sacando mi teléfono. Necesito mostrarte algo antes de hablar del testamento. Le mostré las fotos que había tomado en casa de Lorena. Los cálculos, los mensajes, los planes. Samuel leyó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada imagen. Esto es perturbador, murmuró finalmente. Clotilde, esto podría constituir abuso financiero y emocional. Lo sé, pero no quiero demandarlos. Quiero algo mejor. ¿Qué tienes en mente? Sonreí. Quiero que aprendan una lección que nunca olviden. Quiero que entiendan lo que se siente ser traicionado por la familia. Samuel se recostó en su silla. Cuéntame exactamente qué quieres hacer. Durante las siguientes 2 horas, planificamos cada detalle. Cambiaríamos mi testamento completamente. Los 43,000 pesos que Lorena había robado los donaría a un asilo de ancianos. Mi apartamento y el resto de mis ahorros irían para una fundación de mujeres maltratadas. Pero quiero que Lorena se entere de la peor manera posible, le dije a Samuel. No quiero que sea una sorpresa privada. Quiero que sea público. Quiero que todos vean quién es realmente. ¿Tienes alguna idea de cómo? Estoy trabajando en eso. Pero primero necesito más pruebas. Necesito documentar todo su comportamiento. Samuel asintió. Voy a preparar todos los documentos. Pero Clotilde, una vez que firmemos esto, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás. Quiero justicia. Salí de la oficina sintiéndome poderosa por primera vez en años. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas, me convertí en una detective. Cada vez que visitaba a Lorena, grababa nuestras conversaciones en mi teléfono. Documentaba cada desplante, cada comentario cruel, cada momento en que me hacían sentir invisible. Mamá, ya te dije que no toques mis cosas, me gritó Lorena cuando moví una revista de su mesa. Grabé eso. Clotilde, ¿podrías hablar más bajo? Estamos viendo televisión, me dijo Silvano cuando les conté sobre mi día. Grabé eso también. Tu mamá no entiende que ya no es joven, le escuché decir a Fátima por teléfono.
Mi pobre Silvano tiene que aguantarla. Cada cruel comentario quedaba registrado en mi teléfono. Pero no era suficiente. Necesitaba algo más contundente. Necesitaba mostrar su verdadera cara ante otros. La oportunidad llegó cuando Lorena me pidió que fuera con ella al supermercado. «Necesito que me ayudes a cargar las bolsas», me dijo. Por supuesto, era yo quien pagaba la mitad de las compras. En el supermercado, Lorena se encontró con Andrea Correa, una antigua compañera de escuela. Yo conocía a Andrea desde que era niña. «Lorena, ¿cómo estás?», le gritó Andrea desde el otro pasillo. «Y señora Clotilde, qué gusto verla». «Hola, Andrea», respondí con una sonrisa genuina. «¿Cómo está tu familia?». Pero antes de que pudiera responder, Lorena intervino. «Andrea, discúlpala. Mi mamá tiende a ser un poco intensa con las personas que conoce». «Intensa». Andrea se veía confundida. «Pero si la señora Clotilde siempre fue muy dulce». «Sí, bueno, la edad cambia a las personas», dijo Lorena con una risa falsa. «A veces se olvida de los límites apropiados». Me quedé helada. Mi propia hija me estaba humillando frente a alguien que me conocía desde hace décadas. «Lorena», murmuré, «no creo que sea necesario». «Mamá, por favor. Estoy hablando con Andrea». Se volvió hacia su amiga. «¿Ves lo que te digo? Siempre interrumpe las conversaciones». Andrea se veía incómoda. «Bueno, yo tengo que irme. Fue un gusto verlas». Cuando Andrea se fue, le pregunté a Lorena por qué había hecho eso. «¿Hacer qué, mamá?» «Humillarme frente a Andrea». «Mamá, no seas dramática. Solo estaba explicando tu personalidad». «¿Mi personalidad? ¿Qué tiene de malo mi personalidad?». Lorena suspiró teatralmente. «Mamá, eres mayor. A veces dices cosas inapropiadas. Es normal que yo tenga que manejar la situación». ¿Manejar la situación? Soy tu madre, no una niña problema. A veces la diferencia no es tan clara. Esas palabras me dolieron tanto que tuve que agarrarme del carrito para no caerme. Pero también me dieron exactamente lo que necesitaba, la confirmación de que mi hija ya no me veía como una persona, sino como una carga. Esa noche, llamé a Samuel. «Ya tengo suficientes pruebas», le dije. «Es hora de activar el plan». «¿Estás segura, Clotilde?». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». «Muy bien. ¿Cuándo quieres que lancemos la bomba?». «En Navidad. Quiero que sea en Navidad, cuando toda la familia esté reunida». «¿Y si te arrepientes?». «Samuel, durante meses he estado fingiendo que no me duele. He estado sonriendo mientras mi propia hija me destroza el alma. He estado siendo la madre perfecta para una hija que me odia». Hice una pausa para recuperar el aliento. «Pero ¿sabes qué? Ya no voy a fingir más. Si Lorena quiere tratarme como una extraña, entonces voy a actuar como una extraña. Si quiere jugar con mi dinero, entonces va a aprender que el dinero tiene consecuencias. Si quiere humillarme, entonces va a descubrir lo que se siente ser humillada». «Clotilde, me impresionas. Cuando Roberto me hablaba de ti, siempre decía que eras más fuerte de lo que aparentabas». Roberto tenía razón, pero tardé 69 años en descubrirlo. Colgué el teléfono y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima silenciosa de hace 3 meses. Era una estratega. Era una sobreviviente. Era una mujer que había decidido luchar. Durante las siguientes semanas antes de Navidad, actué como la madre perfecta. Llamaba a Lorena todos los días. Le preguntaba por sus planes. Le ofrecía ayuda. Le compraba regalos. Pero por dentro, estaba contando los días. Porque había aprendido algo fundamental. La venganza servida fría no solo sabe mejor, sino que duele más. Y el 24 de diciembre, iba a servir el plato más frío de mi vida. Lo único que tenía que hacer era esperar a que Lorena me diera la excusa perfecta. Y esa noche, frente a su puerta, con la caja de chocolate en el suelo y su cruel declaración resonando en mis oídos, supe que había llegado el momento. El momento de mostrarle a mi hija lo que una mujer verdaderamente fuerte puede hacer cuando decide dejar de ser víctima.
Los días después de la humillación navideña fueron los más extraños de mi vida. Mientras Lorena me llamaba desesperadamente, yo me sentía más calmada que nunca. Era como si hubiera encontrado finalmente mi centro después de años de estar perdida. El mensaje que le había enviado esa noche decía simplemente: «Querida Lorena, espero que hayas disfrutado tu última Navidad como heredera. Mañana descubrirás las consecuencias de tratar a tu madre como basura. Con cariño, la mujer que ya no es tu madre». Sus llamadas comenzaron exactamente 30 minutos después. 20 llamadas perdidas en una hora. Mensajes de voz cada vez más desesperados. «Mamá, por favor contesta. No entiendo tu mensaje. Mamá, estoy preocupada. ¿Qué quisiste decir? Mamá, por favor, hablemos como adultas». Pero yo no contesté ninguna. Por primera vez en mi vida, el silencio era mi arma. Al día siguiente, 25 de diciembre, fui directamente a la oficina de Samuel. Habíamos acordado vernos incluso en día feriado para ultimar los detalles del plan. «Clotilde, te ves diferente», me dijo al verme llegar. «Más serena». «Así me siento. Anoche terminé de entender quién es realmente mi hija. Ya no hay dudas». «¿Qué pasó exactamente?». Le conté cada detalle de la humillación navideña. Cómo me había cerrado la puerta, cómo Fátima ocupaba mi lugar, cómo Silvano se había reído de mi dolor. «Eso es suficiente», dijo Samuel con firmeza. «Vamos a proceder con todo el plan». Durante las siguientes 3 horas, firmé documento tras documento. El Nuevo Testamento estaba listo. Mi apartamento iría para la Fundación Mujeres Renovadas. Mis ahorros se dividirían entre 3 organizaciones benéficas. El seguro de vida nombraba como beneficiario a un hogar de ancianos. Lorena no recibía ni un peso. «Pero eso no es todo», le dije a Samuel. «Quiero que organices algo especial. Una reunión familiar». «¿Qué tipo de reunión?». «Quiero reunir a toda la familia. A Lorena, Silvano, Fátima y algunos vecinos que conocen nuestra historia. Diles que voy a hacer un anuncio importante sobre mi herencia». Samuel sonrió. «¿Cuándo?». «El 2 de enero. Dales una semana para que se ilusionen pensando que voy a pedirles perdón y cambiar mi testamento a su favor». «¿Y qué vas a anunciar realmente?». «Voy a leerles el testamento nuevo, frente a todos. Y después voy a reproducir todas las grabaciones que tengo de sus humillaciones». «Clotilde, eso va a ser devastador». «Exactamente. Quiero que sea devastador. Quiero que todos sepan qué tipo de persona es mi hija. Quiero que se sientan avergonzados de haberme apoyado». Pero tenía más planes. Durante esa semana, iba a actuar como la madre arrepentida. Iba a llamar a Lorena, pedirle perdón, suplicarle que me diera otra oportunidad. «¿Por qué?», preguntó Samuel. «Porque necesito que baje la guardia. Necesito que se sienta segura. Necesito que crea que ha ganado. Es diabólicamente inteligente. Es supervivencia, Samuel. Esto no es venganza. Es justicia». Salí de la oficina con una carpeta llena de documentos y un plan perfectamente estructurado. Pero antes de ir a casa, hice una parada más. Fui a la floristería y compré un ramo de rosas rojas. Después fui al cementerio, a la tumba de Roberto. «Mi amor», le dije, arrodillándome frente a su lápida. «Perdón por haber tardado tanto en defenderme. Perdón por haber dejado que nuestra hija se convirtiera en esto». El viento movía las flores que había dejado la semana anterior. Parecía que Roberto me estaba escuchando. «Pero ya no soy la misma mujer. Ya no voy a permitir que me pisoteen. Voy a hacer lo que tú habrías hecho, proteger mi dignidad». Me quedé allí una hora, planeando mentalmente cada detalle de lo que vendría. Después regresé a casa y comencé la performance más importante de mi vida. Llamé a Lorena. «Mamá», contestó inmediatamente. «Gracias a Dios. He estado tratando de contactarte desde ayer». «Lorena, mi amor», dije con voz quebrada. «Perdóname. Perdóname por lo que escribí anoche». «Mamá, no entendí tu mensaje. ¿Qué quisiste decir?». «Estaba muy dolida, hija. Muy confundida. Cuando me dijiste que buscara otra familia,
Se me rompió el corazón. Mamá, tal vez fui muy dura. Pero es que a veces eres muy pesada. Lo sé, mi amor. Lo sé. Dejé que mi voz se quebrara. He estado pensando toda la noche y tienes razón. Soy una carga para ustedes. Mamá, no digas eso. Es verdad, Lorena. Ustedes son jóvenes. Tienen su vida. Yo solo quería seguir siendo importante para ti. Escuché cómo su voz se suavizaba. Mamá, siempre vas a ser importante para mí. De verdad. Por supuesto. Eres mi madre. Mentira. Pero yo seguí actuando. Lorena, quiero pedirte perdón. Y quiero compensarte. ¿Compensarme? Sí, mi amor. He estado pensando en mi testamento. Creo que es hora de que hablemos de tu futuro. El silencio del otro lado del teléfono fue revelador. Podía prácticamente escuchar cómo se le aceleraba el corazón. Mamá, no necesitas pensar en eso ahora. Sí necesito. Hija, ya tengo 69 años. Es hora de ser práctica. ¿Qué tienes en mente? Quiero organizar una reunión familiar. Quiero que estén tú, Silvano, Fátima, algunos vecinos que nos conocen. Quiero hacer un anuncio oficial sobre mis bienes. ¿Cuándo? El 2 de enero. ¿Te parece bien? Sí, mamá. Me parece perfecto. Lorena, solo quiero que sepas una cosa. ¿Qué cosa? Que a pesar de todo lo que pasó, tú sigues siendo lo más importante en mi vida. Yo también te quiero, mamá. Otra mentira. Pero esta vez yo también estaba mintiendo. Nos vemos el 2 de enero, mi amor. Nos vemos, mamá. Colgué el teléfono y sonreí. La actuación había sido perfecta. Lorena había mordido el anzuelo completamente. Durante la siguiente semana, mantuve la performance. La llamaba todos los días. Le preguntaba qué quería que cocinara para la reunión. Le decía cuánto la extrañaba. Mamá, me da mucha alegría que hayas reflexionado, me dijo el 31 de diciembre. Creo que esta va a ser una nueva etapa para nuestra relación. Sí, mi amor. Una etapa completamente nueva. Y tenía razón. Iba a ser completamente nueva. Porque después del 2 de enero, ya no íbamos a tener ninguna relación. El 1 de enero, preparé todo meticulosamente. Imprimí copias del testamento nuevo. Preparé las grabaciones en mi teléfono. Ensayé mi discurso frente al espejo. Querida familia, practiqué. Los he reunido hoy para compartir con ustedes una decisión muy importante sobre mi futuro. Pero la verdad era otra. Los había reunido para enseñarles las consecuencias de subestimar a una mujer de 69 años. Los había reunido para mostrarles que la justicia a veces llega tarde, pero siempre llega. Y mañana, por primera vez en años, yo iba a ser quien tuviera la última palabra. 2 de enero. El día que había estado esperando durante semanas llegó con un cielo gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Me levanté a las 5 de la mañana, pero no por nervios. Por primera vez en meses, había dormido profundamente. Me bañé con calma, me peiné con cuidado y elegí mi vestido azul marino. El mismo que había usado en la boda de Lorena. El mismo que Roberto me había dicho que me hacía ver elegante y poderosa. Preparé café y tostadas, pero apenas pude comer. No por ansiedad, sino porque mi cuerpo entero vibraba de anticipación. Después de meses de ser la víctima, hoy iba a recuperar mi poder. A las 9 llegó Samuel a mi apartamento. Traía una carpeta gruesa con todos los documentos y un reproductor portátil para las grabaciones. ¿Cómo te sientes, Clotilde? Como si fuera mi cumpleaños y Navidad al mismo tiempo, le respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. ¿Tienes alguna duda? Aún podemos cancelar todo. Samuel, durante 69 años he sido la mujer que perdona, que olvida, que pone la otra mejilla. Hoy voy a ser la mujer que no perdona nada. Revisamos el plan una vez más. La reunión sería en el salón comunitario del edificio donde vivía Lorena. Ella había insistido en que fuera ahí porque era más neutral. La ironía era deliciosa. A las 10:30,
Samuel y yo llegamos al edificio. Lorena nos esperaba en la entrada con una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa genuina, emocionada. «Mamá, te ves hermosa», me dijo, dándome un abrazo que por primera vez en meses no se sintió forzado. «Estoy tan feliz de que hayamos arreglado las cosas». «Yo también, mi amor», mentí perfectamente. «Hoy va a ser un día muy especial». «Sí, lo va a ser». No tenía idea de cuán especial iba a ser. Subimos al salón donde ya estaban reunidos todos los invitados. Silvano llegó con su sonrisa falsa de siempre. Fátima entró con aire de superioridad, como si fuera la dueña del lugar. También estaban Andrea Correa y su esposo, los vecinos Estefania y Víctor Huerta, y algunos otros conocidos del edificio. «Gracias a todos por venir», dijo Lorena, claramente nerviosa pero emocionada. «Mi mamá quería hacer un anuncio importante y quería que ustedes fueran testigos». Todos se sentaron en círculo. Yo ocupé la silla del centro, como una reina en su trono. Samuel se sentó a mi derecha con la carpeta en sus rodillas. «Antes de comenzar», dijo Lorena, «quiero pedirle perdón a mi mamá frente a todos ustedes. El día de Navidad fui muy dura con ella. Dije cosas que no debí decir». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. «Qué buena hija», reconociendo sus errores. «Pero mamá me enseñó que las familias se perdonan, que el amor es más fuerte que cualquier problema». Más murmullos. Más aprobación. Por eso hoy estamos aquí. Para comenzar de nuevo. Todos me miraron expectantes. Era mi turno de hablar. Me levanté lentamente, sintiendo como el poder fluía por mis venas como nunca antes. «Queridos amigos», comencé con voz clara y fuerte. «Los he reunido hoy porque quiero compartir con ustedes una decisión muy importante que he tomado sobre mi futuro». Lorena sonreía radiante. Silvano asintió con aprobación. Fátima parecía satisfecha. Durante los últimos meses, he estado reflexionando profundamente sobre mi vida, mi familia y mi legado. «Qué hermoso, señora Clotilde», dijo Andrea. «Es tan importante planificar el futuro». «Exactamente, Andrea. Y parte de planificar el futuro es reconocer la verdad sobre el presente». La sonrisa de Lorena tembló ligeramente, pero siguió sonriendo. «La verdad es que durante estos meses he aprendido cosas sobre mi familia que nunca imaginé. Cosas que me han abierto los ojos de manera muy dolorosa». El ambiente en la habitación comenzó a cambiar. Las sonrisas se volvieron más tensas. «Por ejemplo, he aprendido que mi hija ha estado retirando dinero de nuestras cuentas conjuntas sin informármelo. 43,000 pesos, para ser exacta». Lorena se puso pálida. «Mamá, yo te expliqué eso. Era una emergencia». «Sí, me lo explicaste. Después de que el banco me llamó». Los invitados intercambiaron miradas incómodas. También he aprendido que mi hija y mi yerno han estado, ¿cómo decirlo?, calculando mi patrimonio, como si fuera un inventario. «Mamá, no sé de qué hablas». «No sabes». Saqué mi teléfono, porque tengo fotos de sus cálculos, escritos de su puño y letra. El pánico comenzó a brillar en los ojos de Lorena. Cuenta principal, 89,000 pesos. Seguro de vida, 150,000 pesos. Apartamento, 450,000 pesos. Total, 689,000 pesos. La habitación quedó en silencio absoluto. ¿Quieren ver las fotos? Las tengo todas aquí. «Mamá, por favor», susurró Lorena. «No hagas esto». «¿No haga qué, mi amor?» «No diga la verdad». Me volteé hacia el grupo. ¿Saben lo que más me dolió encontrar? Una nota donde mi yerno sugería acelerar el proceso natural. ¿Saben lo que significa eso? Andrea se llevó la mano a la boca. «Dios mío». Significa que estaban esperando que me muriera pronto y discutiendo maneras de ayudar a que eso sucediera. «Eso no es cierto», gritó Silvano, poniéndose de pie. «Usted está malinterpretando las cosas». ¿Malinterpretando? Samuel, ¿podrías leer la nota exacta? Samuel abrió la carpeta y leyó con voz clara: carga financiera mensual,
$3,200. Solución: acelerar proceso natural. Un grito ahogado salió de varias personas en la habitación. Carga financiera, repetí lentamente. Esa soy yo. Su madre es una carga financiera que necesita ser eliminada. Mamá, por favor. Lorena estaba llorando ahora. Está sacando todo de contexto. De contexto. Saqué mi teléfono de nuevo. También están sacados de contexto los mensajes donde discuten cómo hacer que me sienta más sola para que declino más rápido. Presioné play en una de las grabaciones. La voz de Silvano llenó la habitación. Mi mamá dice que las personas mayores que se sienten inútiles tienden a declinar más rápido. Y la voz de Lorena respondiendo: ¿crees que funcione? Más estrés. Menos visitas al médico. Que se sienta más sola. Fátima se puso de pie bruscamente. Yo nunca dije eso. Ah, no. Reproduje otra grabación. Su propia voz resonó en el salón. Las mujeres de esa edad deberían entender cuando ya no son necesarias. La cara de horror en el rostro de Fátima fue deliciosa. Y ahora, continué, vamos a la parte más interesante. El día de Navidad. Por favor, mamá. Lorena estaba suplicando ahora. No sigas. ¿Por qué no, mi amor? ¿Acaso no querías que todos supieran qué tipo de hija eres? Me dirigí al grupo. El 24 de diciembre, fui a casa de mi hija con su postre favorito. Un pastel de chocolate que había hecho desde las 5 de la mañana. ¿Y saben qué me dijo mi querida hija cuando llegué a su puerta? La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar una aguja caer. Me dijo: busca otra familia para molestar. Aquí ya no eres bienvenida. Los jadeos de horror llenaron el salón. Mientras su suegra ocupaba mi lugar en la mesa navideña, y su esposo se reía de mi dolor. Ya basta, gritó Lorena. Ya basta. No, mi amor, respondí con una calma que me sorprendió. Apenas estoy comenzando. Porque lo mejor viene ahora. Samuel, ¿podrías leer mi Nuevo Testamento? La cara de Lorena se descompuso completamente. Con mucho gusto, dijo Samuel, abriendo el documento oficial. El juego había terminado. Ahora venía la ejecución. Samuel se aclaró la garganta y comenzó a leer con voz solemne. Yo, Clotilde Chávez, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y establezco las siguientes disposiciones para mis bienes. Lorena se había puesto de pie, temblando. Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado. No, mi amor. Quisiste una audiencia cuando me humillaste. Ahora vas a tener una audiencia para las consecuencias. Primera disposición, continuó Samuel. Mi apartamento en la calle Morelos será donado en su totalidad a la Fundación Mujeres Renovadas, organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia familiar. Un murmullo de shock recorrió la habitación. Lorena se tambaleó como si la hubieran golpeado. Segunda disposición. Mis ahorros, por un total de 46,000 pesos restantes después del robo, serán divididos entre 3 organizaciones: el Hogar de Ancianos San José, la Casa de Refugio Esperanza y el Centro de Asistencia Legal para Mujeres. «Robo», gritó Silvano. Esa cuenta era conjunta. Lorena tenía derecho a usar ese dinero. Derecho. Me volteé hacia él con una sonrisa helada. ¿Derecho a robarle a una anciana? Derecho a planear su muerte para heredar más rápido. Tercera disposición, siguió Samuel imperturbable. Mi seguro de vida, por 150,000 pesos, será destinado al Hogar de Ancianos San José, específicamente para mujeres mayores abandonadas por sus familias. Lorena comenzó a llorar descontroladamente. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu única familia. Mi única familia. Me reí, pero no era una risa alegre. Era una risa llena de años de dolor. ¿La misma familia que calculó cuánto le costaría mantenerme viva? ¿La misma familia que discutía maneras de acelerar mi muerte? Cuarta disposición, continuó Samuel, cualquier objeto personal de valor será donado a organizaciones benéficas. La señora Chávez específicamente excluye a su hija Lorena Chávez y familia política de cualquier herencia. Andrea Correa se puso de pie. Señora Clotilde, ¿está segura de esta decisión? Andrea,
Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Pero, es su hija. No, respondí firmemente. Mi hija murió el día que decidió que yo era una carga financiera. Esta mujer que está aquí es una extraña que resulta compartir mi apellido. Fátima, que había estado en silencio, finalmente habló. Clotilde, tal vez está siendo muy dramática. Dramática. Saqué mi teléfono nuevamente. ¿Quiere escuchar lo que su hijo y mi hija dijeron sobre usted también, Fátima? Su cara se puso blanca. Porque tengo grabaciones donde discuten cómo usar sus consejos contra mí, y después deshacerse de usted también cuando ya no le sirva. Eso es mentira, murmuró Fátima, pero su voz no tenía convicción. Reproduje otra grabación. Tu mamá está bien para deshacernos de Clotilde, pero después tendremos que lidiar con ella también. El sonido de la traición llenó el salón. Fátima miró a su hijo con horror. ¿Silvano? ¿Es verdad eso? Silvano no respondió. Solo miraba el suelo como un niño atrapado en una mentira. Pero esperen, dije con una sonrisa que sabía era cruel. Hay más. Saqué otra grabación. Esta vez era Lorena hablando por teléfono con alguien que yo no conocía. Mi mamá es tan patética. Se aferra a mí como si fuera su única razón de vivir. No entiende que ya cumplió su función. Ya me crió, ya enviudó. ¿Para qué sirve ahora? Los sollozos de Lorena se intensificaron, pero yo no sentía compasión. Solo sentía la satisfacción fría de la justicia. Y aquí hay otra perla, continué, reproduciendo una grabación más reciente. La voz de Silvano. ¿Cuántos años crees que le queden? Los médicos dijeron que está sana, pero el estrés puede acelerar las cosas. Y Lorena respondiendo. Esperemos que no mucho. Ya me cansé de fingir que me importa. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Incluso las personas que no me conocían bien se veían horrorizadas. Víctor Huerta se puso de pie. Señora Clotilde, lamento mucho lo que ha tenido que soportar. Gracias, Víctor. Pero ya no lo voy a soportar más. Mamá, Lorena se acercó a mí, con los ojos rojos de llorar. Por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Puedes ser mejor. La miré directamente a los ojos. Como cuando me dijiste frente a Andrea que era intensa e inapropiada. Como cuando le dijiste a toda la familia que yo interrumpía las conversaciones porque estoy senil. Yo nunca dije que estuviera senil. No, tienes razón. No dijiste senil. Dijiste que la edad me había cambiado y que ya no sabía respetar límites apropiados. Reproduje esa grabación también. Su propia voz la traicionó una vez más. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, les dije al grupo. No es que mi hija no me ame. Es que nunca me amó, y yo fui demasiado ciega para verlo. Eso no es cierto, sollozó Lorena. Yo sí te amo. No, mi querida. Tú amas mi dinero. Amas mi utilidad. Amas el hecho de que durante años fui tu banco personal y tu niñera emocional gratuita. Me volteé hacia Samuel. ¿Hay algo más en el testamento? Sí, hay una cláusula final. Léela, por favor. La señora Chávez específicamente establece que si alguien de su familia trata de impugnar este testamento, automáticamente perderá cualquier posibilidad de recibir algo en el futuro, y además tendrá que pagar los costos legales del proceso. ¿Qué significa eso?, preguntó Silvano. Significa, respondí con satisfacción, que si tratan de pelear legalmente mi decisión, no solo no van a recibir nada, sino que van a tener que pagar a los abogados de ambos lados. Esto es una locura, murmuró Fátima. Clotilde, estás destruyendo a tu propia familia. No, Fátima. Mi familia se destruyó sola. Yo solo estoy documentando los daños. Lorena se acercó más, agarrándome del brazo. Mamá, por favor, dime qué quieres que haga. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa. La miré con la misma frialdad que ella me había mostrado durante meses. Como cuando te supliqué que me dejaras entrar a tu casa en Navidad. Eso fue diferente. No, mi amor. Eso fue exactamente igual. La diferencia es que ahora yo tengo el poder. Entonces esto es venganza. No,
respondí, liberando mi brazo de su agarre. Esto es justicia. La venganza habría sido hacerte sufrir como tú me hiciste sufrir. La justicia es simplemente quitarte la oportunidad de seguir lastimándome. Me dirigí al grupo una última vez. Quiero agradecer a todos por ser testigos de esta revelación. Durante meses, mi hija me hizo creer que yo era el problema, que era dramática, exigente, inapropiada. Pero ustedes han escuchado las pruebas. Ustedes han visto quién es realmente la persona problemática en esta relación. Y quiero que recuerden esto, continué, sintiendo como mi voz se volvía más fuerte. Cuando vean a Lorena en el futuro, cuando la escuchen quejarse de su madre cruel, recuerden lo que han visto hoy. Recuerden que algunas personas solo lloran cuando pierden algo, no cuando lastiman a alguien. La habitación estaba completamente silenciosa excepto por los sollozos ahogados de Lorena. Pero el golpe final aún estaba por venir. Me quedé de pie en el centro del círculo, sintiendo como todos los ojos estaban fijos en mí. Pero ya no me sentía intimidada por las miradas. Por primera vez en años, yo era quien tenía el control absoluto de la situación. Pero eso no es todo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Porque, verán, durante estos meses de investigación descubrí algo más. Algo que ni siquiera Lorena sabe que yo sé. Lorena levantó la cabeza, con los ojos hinchados de llorar. ¿Qué más puede haber? Samuel, ¿podrías mostrarles el segundo documento? Samuel sacó otra carpeta de su maletín. Por supuesto, Clotilde. ¿Qué es eso?, preguntó Silvano con voz temblorosa. Es una demanda civil por fraude financiero y abuso de persona mayor. Ya está presentada ante el juzgado. La cara de Lorena se descompuso completamente. ¿Una demanda? ¿Contra mí? Contra ti y contra Silvano. Por los 43,000 pesos que robaron, más daños y perjuicios por abuso emocional. Pero mamá, gritó Lorena, esa cuenta era conjunta. Yo tenía derecho legal a usar ese dinero. Tenías derecho a usarlo para gastos conjuntos o emergencias familiares reales. No para planear mi muerte y robar mi herencia por adelantado. Samuel se aclaró la garganta. Según la ley, cuando hay evidencia de manipulación y abuso hacia una persona mayor, el acceso a cuentas conjuntas puede considerarse fraude, especialmente cuando se demuestra intención de causar daño. Intención de causar daño, repitió Silvano. Nosotros nunca le causamos daño físico. Daño físico. Me reí amargamente. ¿Crees que solo existe el daño físico? ¿Qué me dices del daño psicológico de saber que tu propia hija está esperando que te mueras? ¿Qué me dices del daño emocional de escuchar a tu familia planear maneras de acelerar tu declive? ¿Qué me dices del daño mental de descubrir que durante años has estado financiando tu propia humillación? Andrea Correa se puso de pie. Señora Clotilde, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, Andrea. ¿Cuándo decidió hacer todo esto? ¿Cuándo se dio cuenta de que tenía que tomar medidas? El día que encontré los papeles en casa de Lorena. El día que leí sus cálculos sobre mi patrimonio y sus planes para acelerar mi muerte. Pero en realidad, continué, creo que la decisión la tomé el día que me di cuenta de que ya no reconocía a la mujer que había criado. Me volteé hacia Lorena. ¿Recuerdas cuando eras niña y tenías pesadillas? ¿Recuerdas cómo me quedaba contigo toda la noche hasta que se te pasara el miedo? Lorena asintió entre sollozos. ¿Recuerdas cuando te rompiste el brazo a los 8 años y yo dormí en el hospital durante una semana para que no estuviera sola? Sí, mamá. ¿Recuerdas cuando tu primer novio te rompió el corazón y yo cancelé todos mis planes durante un mes para consolarte? Sí. ¿Recuerdas todo el dinero que gasté en tu educación, en tus caprichos, en tus sueños? Sí, mamá, lo recuerdo todo. Entonces dime, mi voz se volvió de acero, ¿en qué momento decidiste que todo eso no valía nada? Mamá, yo nunca. ¿En qué momento decidiste que la mujer que te dio la vida, que sacrificó todo por ti, que te amó incondicionalmente durante 42 años, se había convertido en una carga que necesitaba ser eliminada? El silencio era ensordecedor. ¿En qué momento, Lorena? ¿Cuándo exactamente dejé de ser tu madre para convertirme en tu enemiga? Nunca fuiste mi enemiga. ¿No?
Entonces explícame los mensajes donde discutes con tu esposo maneras de hacerme sentir tan mal que mi salud se deteriore más rápido. Explícame por qué robaste mi dinero sin decírmelo. Explícame por qué me cerraste la puerta en Navidad como si fuera una extraña. Explícame por qué me humillaste frente a mis conocidos. Explícame por qué calculaste mi patrimonio como si fuera un inventario de mercancía. Con cada pregunta, la voz se me alzaba más. 69 años de dolor acumulado salían finalmente a la superficie. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Lorena? ¿Qué, mamá? Que si hubieras venido a mí y me hubieras dicho honestamente, mamá, necesito dinero para mi casa, para mi futuro, yo te habría dado todo sin condiciones. Si me hubieras dicho, mamá, siento que nuestras visitas son demasiado frecuentes, necesito más espacio, habríamos encontrado una solución. Si me hubieras dicho, mamá, a veces te sientes como una carga, habríamos trabajado juntas para arreglar nuestra relación. Pero en lugar de eso, elegiste la mentira. Elegiste la manipulación. Elegiste la crueldad. Fátima, que había estado callada, finalmente habló. Clotilde, tal vez todos cometimos errores. Errores, Fátima. La miré con desprecio. ¿Planear la muerte de alguien es un error? ¿Robar dinero es un error? ¿Humillar a una anciana es un error? Los errores son cosas como llegar tarde o decir algo sin pensar. Esto fue abuso calculado y sistemático. Pero Samuel, continué, también hay una tercera sorpresa. Todos se tensaron. ¿Qué más podía haber? Durante mi investigación, contraté a un detective privado para seguir a Lorena y Silvano. Un detective, murmuró Lorena. Sí. Y descubrimos algo muy interesante. Silvano nunca perdió su trabajo. Silvano se puso pálido como un fantasma. De hecho, recibió un aumento hace 2 meses. El dinero que robaron de mi cuenta no era para gastos de emergencia. Era para irse de vacaciones a Cancún. Saqué fotos de mi teléfono. Aquí están las fotos de sus vacaciones, pagadas con el dinero que me robaron. La habitación explotó en murmullos de indignación. Mientras yo me preocupaba por ustedes, pensando que estaban pasando por dificultades económicas, ustedes estaban gastando mi dinero en piña coladas y masajes en la playa. Y lo peor, continué, es que publicaron las fotos en sus redes sociales, con comentarios como, por fin podemos darnos lujos, y la vida es más fácil cuando tienes recursos, punto. Mis recursos. Mi dinero. Robado de una mujer de 69 años. Lorena estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Mamá, podemos devolverte el dinero. ¿Con qué dinero, Lorena? Según mis investigaciones, ya se lo gastaron todo. Además, agregué con una sonrisa fría, ya es demasiado tarde para arrepentimientos. Samuel, ¿podrías explicarles las consecuencias legales de todo esto? Samuel se puso de pie. Por supuesto. La demanda civil busca recuperar los 43,000 pesos robados, más 120,000 pesos en daños y perjuicios por abuso emocional. 120,000 pesos, gritó Silvano. Además de eso, hemos reportado el caso al Ministerio Público por fraude y abuso de persona mayor. Eso conlleva posibles cargos criminales. Cargos criminales, susurró Lorena. Sí. Pueden enfrentar entre 2 y 5 años de prisión, dependiendo de cómo el juez evalúe el nivel de premeditación y crueldad del abuso. La habitación quedó en shock total. Pero esperen, dije, porque hay una última sorpresa. La demanda ya ha sido presentada. Los documentos legales ya están en proceso. Y no hay manera de detenerlo. ¿Qué significa eso?, preguntó Fátima. Significa, respondí con la satisfacción más profunda que había sentido en años, que dentro de una semana, todo el mundo va a saber exactamente qué tipo de personas son Lorena y Silvano. Los periódicos locales ya están interesados en la historia. Hija roba a madre anciana y planea su muerte para heredar más rápido, es una noticia que vende mucho. La cara de horror de Lorena fue la recompensa más dulce que podía haber pedido. Mamá, por favor, suplicó, no hagas esto público. ¿Por qué no, mi amor? ¿No querías que todo el mundo supiera qué tipo de hija eres? Porque ahora todo el mundo lo va a saber.
Me quedé de pie en el centro de esa habitación, rodeada de caras de shock, horror y admiración, y por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde debía estar. En control. Con poder. Con dignidad. Y ahora, dije con una voz que resonaba con una autoridad que había tardado 69 años en encontrar, llegamos al final de esta historia. Lorena seguía llorando, pero ya no eran lágrimas que me conmovían. Eran las lágrimas de alguien que finalmente había enfrentado las consecuencias de sus actos. Lorena, durante 42 años fui tu madre. Te cambié los pañales, te enseñé a caminar, te consolé en tus pesadillas, pagué tu educación, celebré tus triunfos y lloré tus derrotas. Durante 42 años, mi identidad estuvo completamente ligada a ser tu madre. Cuando la gente preguntaba quién era yo respondía, soy la mamá de Lorena, punto. Pero eso se acabó hoy. Me acerqué a ella, que estaba sentada doblada por los sollozos. Hoy, por primera vez en mi vida, voy a presentarme como Clotilde Chávez. No como la mamá de alguien. No como la viuda de alguien. Solo como yo misma. Mamá, por favor, murmuró entre lágrimas, no me abandones. Abandonarte. La palabra salió con una risa amarga. ¿Cómo tú me abandonaste a mí? ¿Cómo me dijiste que buscara otra familia? Eso fue diferente. No, mi querida. Eso fue exactamente igual. La diferencia es que cuando yo te abandono, es porque tú me enseñaste que era posible hacerlo. Me volteé hacia el grupo. Quiero agradecerles a todos por ser testigos de mi liberación. Porque eso es lo que ha pasado aquí hoy. Me he liberado. Me he liberado de la culpa de ser una madre imperfecta. Me he liberado de la responsabilidad de arreglar a una hija que eligió ser cruel. Me he liberado de la ilusión de que el amor incondicional siempre es correspondido. Y me he liberado del miedo de estar sola. Andrea se acercó a mí. Señora Clotilde, ¿qué va a hacer ahora? Voy a vivir, Andrea. Por primera vez en años, voy a vivir para mí misma. Durante los próximos días, voy a mudarme de mi apartamento. Ya encontré un lugar más pequeño, más acogedor, en otro barrio. Voy a cambiar mi número de teléfono. Voy a comenzar clases de pintura en el centro cultural. Voy a viajar a lugares que siempre quise conocer pero que nunca visité porque estaba demasiado ocupada siendo la madre perfecta. Voy a hacer amigas de mi edad que me valoren por quien soy, no por lo que puedo darles. Y voy a escribir mi historia, toda mi historia, para que otras mujeres que estén pasando por lo mismo sepan que no están solas. Lorena se puso de pie tambaleándose. Mamá, ¿me vas a perdonar algún día? La miré durante un largo momento. Esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había crecido bajo mi cuidado, que había destruido mi corazón con una frialdad que aún me costaba comprender. Lorena, el perdón no es algo que tú puedas pedirme. El perdón es algo que yo me tengo que dar a mí misma. Tengo que perdonarme por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Tengo que perdonarme por haber confundido el amor con la complacencia. Tengo que perdonarme por haber permitido que mi propia hija me tratara como basura durante años. Pero perdonarte a ti, eso es algo completamente diferente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el perdón requiere arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino requiere entender completamente el daño que causaste. Y tú, mi querida hija, todavía no entiendes el daño que me causaste. Todavía crees que esto es una exageración mía. Todavía crees que tus acciones fueron justificables. No es verdad, mamá. Sí entiendo. ¿Entiendes qué, exactamente? Entiendo que te lastimé. No, Lorena. Tú entiendes que hay consecuencias para tus actos, pero no entiendes el daño real que me causaste. No entiendes que durante meses me hiciste creer que yo era el problema. No entiendes que me robaste no solo dinero, sino mi autoestima, mi confianza, mi sensación de valor como persona. No entiendes que me hiciste dudar de mi propia realidad, de mis propias percepciones, de mi propia cordura. Eso no era mi intención. La intención no importa cuando el daño está hecho. Samuel se acercó a mí. Clotilde, ¿estás lista para irnos? Más que lista.
Recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me volteé una última vez. Quiero dejarles una última reflexión a todos. Durante 69 años, creí que ser una buena mujer significaba sacrificar todo por otros. Significaba ser siempre comprensiva, siempre perdonar, siempre poner las necesidades de otros antes que las mías. Pero he aprendido algo fundamental. No puedes amar a alguien más de lo que te amas a ti misma sin eventualmente destruirte. Y no puedes dar respeto sin exigir respeto a cambio. Mi hija me enseñó que algunas personas toman tu bondad como debilidad. Toman tu amor como garantía. Toman tu perdón como permiso para lastimarte más. Pero también me enseñó algo más importante, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Nunca es demasiado tarde para decir, basta, punto. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Me dirigí específicamente a las mujeres en la habitación. Andrea, Estefania, si alguna vez se encuentran en una situación donde su propia familia las trata como yo fui tratada, recuerden esta historia. Recuerden que ustedes tienen valor independientemente de lo que puedan dar a otros. Recuerden que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. Y recuerden que a veces, la decisión más amorosa que pueden tomar es alejarse de personas que no saben cómo amarlas de vuelta. Lorena dio un paso hacia mí. Mamá, ¿esto es realmente el final? ¿Nunca me vas a hablar otra vez? Lorena, durante años yo rogué por tu amor, por tu respeto, por tu tiempo. Rogué por ser incluida en tu vida, por ser valorada, por ser tratada con dignidad básica. Ahora tú estás rogando por mi perdón, por mi compasión, por otra oportunidad. La diferencia es que cuando yo rogaba, era desde el amor. Cuando tú ruegas, es desde el miedo. Miedo de las consecuencias legales. Miedo del escándalo público. Miedo de perder la herencia. Pero no tienes miedo de haberme perdido a mí como persona. Porque nunca me valoraste como persona. Esa es la diferencia entre nosotras, mi querida hija. Y esa diferencia es irreparable. Caminé hacia la puerta con Samuel a mi lado. «Esperen», gritó Fátima. «¿Qué pasa conmigo? También voy a ser demandada». Me volteé hacia ella con una sonrisa fría. «Fátima, usted va a recibir exactamente lo que se merece. Ni más ni menos. Su hijo va a enfrentar cargos criminales. Su nuera va a ser expuesta públicamente como una abusadora de ancianos. Y usted va a tener que vivir con el conocimiento de que contribuyó a todo esto. Pero no se preocupe. Estoy segura de que Lorena y Silvano la van a tratar exactamente como me trataron a mí cuando ya no les sea útil». La cara de horror de Fátima fue lo último que vi antes de salir de esa habitación. En el pasillo, Samuel me tomó del brazo suavemente. «Clotilde, ¿cómo te sientes?» «Me siento libre, Samuel. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre». «No te arrepientes de nada». «Me arrepiento de haber tardado tanto en hacer esto. Me arrepiento de haber permitido que durara tantos años. Pero de lo que hice hoy, no me arrepiento de nada». Salimos del edificio hacia el sol del mediodía. El aire fresco llenó mis pulmones y sentí como si estuviera respirando por primera vez en años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Samuel? ¿Qué? Lorena pensaba que al tratarme mal me iba a quebrar. Pensaba que me iba a convertir en una mujer débil y dependiente que no tendría más opción que aceptar sus abusos. Pero logró exactamente lo contrario. Me convirtió en la mujer más fuerte que he sido jamás. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, tomando café y leyendo el periódico local. En la primera página había un artículo sobre el caso legal de Lorena y Silvano. Los habían encontrado culpables de fraude y abuso de persona mayor. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Señora Chávez? Soy reportera del Canal 7. Nos gustaría entrevistarla sobre su caso. Su historia ha inspirado a muchas mujeres mayores a denunciar abusos similares». «Me encantaría», respondí sin dudar. Porque mi historia ya no era solo mía. Era la historia de todas las mujeres que habían sido subestimadas, abusadas o descartadas por sus propias familias. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez en años. Hoy cumplí 70 años.
No lo celebré con mi hija, ni con mi familia política, ni con personas que fingen amarme por lo que puedo darles. Lo celebré sola, en mi nuevo apartamento, con mis nuevas amigas del centro cultural, comiendo pastel de chocolate que yo misma me compré. Y fue la celebración más feliz de mi vida. Porque finalmente entendí algo fundamental: la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía tóxica. Mi nombre ya no es la mamá de Lorena. Mi nombre ya no es la viuda de Roberto. Punto. Mi nombre es Clotilde Chávez. Tengo 70 años. Soy una sobreviviente. Soy una mujer libre. Y mi historia apenas empieza. Cerré el diario y miré por la ventana hacia las luces de la ciudad. Mañana comenzaría mi clase de pintura. La próxima semana viajaría a Oaxaca, un lugar que siempre había querido conocer. Y por primera vez en décadas, el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Había tardado 70 años en aprender que el amor propio no es egoísmo. Había tardado 70 años en entender que decir no es un acto de amor hacia una misma. Había tardado 70 años en descubrir que la familia no siempre está en la sangre, sino en quienes eligen amarte como mereces ser amada. Pero más vale tarde que nunca. Mi historia de víctima había terminado. Mi